Hola amigos, bienvenidos a David Parceris Alive. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría hacer algunas reflexiones sobre algunas curiosas profecías que nos han hecho las voces, las famosas voces que registramos durante tantos años y que poco a poco me fui animando a intentar divulgarlas, publicarlas, darlas a conocer para todos vosotros. Pero antes de pasar a este tema, me gustaría hacer una puntualización importante. Recientemente, no sé si habréis visto un vídeo que publicamos en Rumble, en donde le realizamos una entrevista a un astrólogo español, Robert Martínez, que sin duda es, lo conocen como el Messi de la astrología. Un mote que le han puesto porque realmente tiene una habilidad con el tema de codificar los astros, de realizar las cartas astrales, asombroso. Robert es un hombre dedicado en cuerpo y alma al estudio de la astrología y revela aspectos muy interesantes, no solamente sobre la personalidad del individuo, sino también de su evolución personal. Y en esa entrevista Robert me dijo algo que realmente me resonó muchísimo, algo que yo ya sabía, pero lo contó de una forma quizás mucho más explícita y detallada. Dijo: la humanidad a partir de este momento se va a bifurcar en dos vías y cada vez se va a ir bifurcando con más fuerza. Se va a fragmentar la humanidad en dos tipos de personas. Los materialistas, los que están empeñados en continuar con este sistema a todos los niveles, no solamente sistema económico materialista consumista, sino también con esa mentalidad simplemente de 3D, de ver las cosas bajo un sentido mecanicista de la vida y de creer solamente una sola versión, que es la versión oficial, que nos dan de todas las cosas, desde el ámbito científico, económico, político, social, todo. En confrontación con un segundo grupo que tomará una vía alternativa, que es la vía de la espiritualidad y de amplificar la conciencia, es decir, seres conscientes que están empezando a despertar. Y muchos diréis: ¿a despertar ante qué? ¿O ante quién? Pues simplemente a la esencia que todos tenemos dentro y que la mayoría ignora, y solamente se centra en lo material, en lo externo, en lo que está fuera de ellos mismos. Con lo cual, aquí se ve este posible escenario para el futuro. Que haya efectivamente dos grupos de formas de pensar y que se van a ir bifurcando cada vez más a medida que los acontecimientos vayan arrastrando a unos hacia ese sentido materialista de la vida y hacia otros hacia un sentido más espiritual y consciente. Yo esto lo llevo observando desde hace muchos años, que empecé con el canal de Rumble, y sobre todo se aprende muchísimo de la gente a través de los comentarios, ¿no? Y siempre vemos que hay un grupo muy amplio de gente que te escriben amenazándote y diciéndote que eres un mentiroso, que te inventas todo y que no aportas ninguna prueba de nada. Este tipo de personas a las que, por supuesto, hemos respondido muchas veces aportando fuentes, y no solamente con mensajes, sino con vídeos muy explícitos, ofreciendo nombres, autores, libros, nombres de militares que han participado en proyectos, páginas web oficiales, incluso del FBI o de la CIA, donde aparecen estos documentos desclasificados, etcétera, etcétera. Hemos dado las fuentes. Sin embargo, fijaos que la gente que hace eso y que te acusa de que no aportas pruebas, no se molestan en ni siquiera observar o estudiar o profundizar en esas fuentes que tú ofreces. Y lo que siempre hay detrás es un odio hacia la persona que comunica estas revelaciones, simple y llanamente porque ellos no están de acuerdo con eso. Y eso les genera una reacción, un impulso emocional de rabia, de frustración, porque no pueden entender estos conceptos. Lógicamente yo entiendo que hay mucha gente que puede decir: caramba, es que David habla de estas cosas con una seguridad muy grande, o bien con una ligereza, hablando de razas alienígenas, y claro, les sobrepasa, lo ven como algo fantasioso. Sin embargo, cuando uno lleva ya tantos años, en mi caso más de 30 años, estudiando todo esto, entrevistando testigos civiles, militares, he entrevistado a pilotos de líneas aéreas, de líneas comerciales, que han visto ovnis, que han visto de todo,
He conocido sensitivos, personas que han estado viviendo experiencias muy, muy fuertes a nivel metafísico y que desde un punto de vista parapsicológico se ha podido también demostrar todo esto. Pues claro, todo esto, yo sé que me entenderéis. Llega un momento que no puedes estar cada momento diciendo, porque en el caso tal debemos recurrir a la fuente tal, porque en el caso cual tenemos que recurrir a esta otra fuente que viene de Estados Unidos, bla, 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 bla. Llega un momento que, como estudioso de estos temas, uno ya se sabe de memoria exactamente el tema en cuestión, si hablamos extraterrestres o hablamos de la raza tal o cual. Lo exponemos y punto, porque ya llevamos muchos años ofreciendo esas fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Llega uno nuevo, ve eso y dice, joder, David Parcerisa está zumbado. Este tío dice cosas que son muy exageradas y me suenan a fantasioso, ya está. Entonces te escriben y te dicen, eres un mentiroso y no aportas ninguna prueba de lo que dices. Y así está todo arreglado. Pero luego las ofreces otra vez, por enésima vez, y ni siquiera se molestan en estudiarlo, en leerlo, en consultar esas fuentes o esas webs o esos autores que han dicho tal o cual cosa, o es el resultado de toda una vida. Y este es el tema. Y aquí es donde vemos lo que Robert Martínez nos decía, este astrólogo. La humanidad se va a bifurcar en estas dos líneas de pensamiento, los que están despiertos, los que vibran en resonancia con estas temáticas, porque ya, de alguna forma, han profundizado lo suficiente para saber de qué estamos hablando. Y luego ese otro grupo de personas que no tienen esa sensibilidad, simplemente no pueden, sus mentes no pueden entender estos conceptos y siguen agazapados a esa ciencia mecanicista que les dice lo que deben y lo que no deben creer. Todo se reduce a una cuestión de fe, a un dogma. Sin embargo, a nosotros que nos acusan precisamente de ser embusteros o farsantes, y que sin embargo aportamos esas fuentes, aportamos esas pruebas a través de todos estos autores que han dedicado toda su vida, incluida la mía, no les sirve, no es suficiente. ¿Entendéis el concepto? Porque su mente sigue cuadriculada en esas cuatro paredes de ciencia mecanicista. Y aunque les hables de un objeto que ha descendido en un estadio deportivo donde había, pues yo qué sé, 4.000 personas que fueron testigos de ese evento, lo van a seguir negando, aunque haya habido informes militares por medio, aunque haya habido la presencia de autoridades importantes que lo han atestiguado. Les da igual todo. O, por ejemplo, uno de los temas que más polémica y controversia tiene, las abducciones, ha sido estudiado por científicos, ha sido estudiado por doctores. Ahí está el profesor David Jacobs o el psiquiatra de Harvard, John Mack, ya desaparecido, por cierto, una muerte muy extraña. Cuando uno ve que todos esos datos, al contrastarlos, siempre aparecen los mismos personajes, los mismos tipos de extraterrestres, con las mismas intenciones, mismo tipo de actividades, mismos efectos físicos en los testigos, ya no duda de estas cosas, porque ya lleva muchos años profundizando. Entonces, claro, aquel que llega de nuevo y encima es materialista, mecanicista, pues no va a entender nada de lo que contamos aquí. Por eso es muy, muy, muy importante, amigos, y quiero ser incisivo en eso, documentarse. Cada una de las cosas que contamos aquí o en Rimbel, hay que luego pues intentar buscar esas fuentes, documentarse, examinarlas exhaustivamente. Porque si no, realmente pues estamos aquí esperando que nos llegue como aquel que llama y pide pues una pizza, que llegue una pizza. Quieren que les ofrezcas los datos y la verdad en una bandeja de plata. Y eso no puede ser. Uno está haciendo todo lo que puede para informar, pero también tiene que haber por parte del público su disposición, su predisposición a coger esos datos y analizarlos y sacar también sus conclusiones. Bien, el tema que hoy os quería pues mostrar es algo que hace bastantes meses publiqué un vídeo el año pasado, 2019, en donde obtuvimos una voz que a mí sinceramente me impactó muchísimo. Fuimos en busca de psicofonías y al preguntar sobre la cuestión de si se produciría un evento importante en el mundo que cambiaría todo, nos respondieron año 2022. Aquí os dejo con esa psicofonía que me impactó muchísimo. Bien, el caso
es que después de esta respuesta tan contundente que nadie se esperaba, creo que estábamos 7, 8 personas ahí, y luego al escucharlo nos quedamos todos patidifusos. Nadie se esperaba esta respuesta. He estado buscando pues en la red si podía encontrar algún tipo de profecía importante, destacable, o de alguna cultura o de algún profeta que hubiese hecho algún tipo de predicción vinculando con ese año 2022. Y de momento no he encontrado nada. Pero sí que he encontrado una pequeña referencia, un artículo que se publicó no hace mucho, sobre un grupo de contactados, un grupo llamado los Khao Kala en Bangkok. Este grupo son budistas, practican la meditación budista, y allí en una colina llamada la Colina 45 en Bangkok, donde hay una estatua enorme del Buda rodeado de una serpiente de 7 cabezas, este grupo de contactados dicen que justo ahí hay una especie de espiral energética o portal dimensional por donde ellos contactan con extraterrestres. Y contaron a la CNN, uno de estos contactados, que tenían una profecía que les habían dado estos seres, y decía que la Tercera Guerra Mundial llegaría en el año 2022. Ahí lo dejo, no sé más que lo que aparece en este artículo. Es curioso, coincide en el año, pero no he sido capaz de encontrar ninguna otra referencia. Si vosotros la encontráis, algún tipo de profecía que esté vinculada a este misterioso año 2022, hacedmelo llegar, hacedmelo saber, porque realmente ese es el mensaje que nosotros recibimos a través de una psicofonía. El año pasado, en 2019. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto, amigos, para poneros en alerta, en el sentido de que tal como están las cosas ahora mismo, con esta crisis que tenemos, pues no sería descabellado. No sería descabellado que después ocurriera, más aún cuando uno puede comprobar en ese vídeo de Bill Ryan, de Proyecto Camelot, publicado en 2010, que ya se anunciaba que todo esto pasaría. Y ha pasado. Con lo cual, de alguna manera, pues hoy he querido compartir con vosotros esta reflexión, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ver también a la expectativa. Año 2022, a ver qué sucede. Ahí lo dejo. Luego, por supuesto, es cosa vuestra que investiguéis, que indaguéis, y si encontráis algo, os agradecería muchísimo que me lo hicieseis llegar. Voy a leer vuestros comentarios. Amigos, aquí dejo el tema y espero que estéis todos bien, por supuesto, con paciencia, ilusión y esperanza de que todo esto termine. Un abrazo para todos, amigos. Chao.